28.5 y mujeres. Es muy cierto lo del embarazo y la memoria. Señores, ¿Qué te yo pasó, a Lore? cada rato, no, a mí me decían, no, a las mujeres embarazadas se le va como las cosas, como que uno se le va. Y yo estoy últimamente que cojo el teléfono para llamar a alguien y digo, ay, ¿y aquí era que iba a llamar? Hay problema y me faltan 3 meses. Para mi cumpleaños yo te voy a recordar desde una semana antes, ¿ok? Ay, No, es ese día, porque el problema no es antes, es el día. O sea, el día me lo tiene que recordar. O sea, no me lo tome en cuenta si se me olvida, por favor, ¿ok? Gracias. Ok, mira, vamos a darle la bienvenida y nuestras gracias, por supuesto, por atender a nuestro contacto a la señora Cecilia Alemani. Ella es directora regional adjunta de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Mujeres para Latinoamérica y el Caribe. Cecilia, muy buenas noches, bienvenida y gracias por estar con nosotros en este día tan especial para todas ustedes. Buenas noches a ti, a todas y a toda la audiencia femenina en especial. Sí, es un día especial y para nosotras largo, no mujeres, porque si bien muchos grupos de mujeres a través del mundo es un día que hacen paro para poner en evidencia la falta de cumplimiento y de respeto de sus derechos, nosotras trabajamos más que nunca. Así que un gusto estar con ustedes esta noche. Así mismo, hablamos, Cecilia, hace unos minutos sobre los pasos que se están dando para conseguir que la mujer tenga eh, todos los espacios disponibles y que sea protegida por el gobierno. Me gustaría que tú resaltaras las cosas que han pasado, que tú entiendes, suman a la mujer en los últimos años. Vamos a comenzar por lo positivo. Muy bien, Lorena. Y es importante porque, como siempre, este desafío de ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, es importante poner en valor los avances, ¿no? Y el avance de los derechos de las mujeres, que hoy es evidente para cada vez más personas que son derechos humanos fundamentales y que mientras que no logremos la igualdad de género, no estamos logrando democracias inclusivas ni una igualdad plena. El hecho de que hoy hablemos de esto cada vez más, en cada vez más espacios y medios de comunicación, como hoy con ustedes. Es cierto, es 8 de marzo, hablamos especialmente hoy, pero se habla todo el año y cada vez más se reconoce la necesidad de superar esta mirada discriminatoria que nuestras sociedades, en América Latina y el Caribe, han naturalizado la discriminación. Bueno, ya por lo menos a nivel del debate, del discurso público, es menos natural o se acepta menos esa discriminación de la que nuestras madres, nuestras abuelas tuvieron que, básicamente casi que en silencio, hacer frente y tratar de hacerse lugar. Hoy se puede hablar y eso ya es un gran avance, el hecho de que podamos debatir públicamente las discriminaciones, de que se pueda denunciar y de que cada vez más los marcos normativos, el derecho en nuestros países ha ido reconociendo primero las afirmaciones y las correcciones a estas discriminaciones, pero también nuevas normas contra la violencia integral, el reconocimiento del feminicidio como un delito. La región en este sentido ha avanzado mucho en el derecho, en las políticas públicas. No siempre se hace en realidad, pero o sea, hacer de esto un sistema de justicia eficiente es todavía un desafío en muchos de nuestros países y enfrentamos esta cruda realidad todavía del feminicidio como una práctica que todavía es naturalizada en nuestras sociedades, pero cada vez se condenan más públicamente los distintos tipos de abuso. Hace pocos años no se condenaban públicamente, hace pocos años hasta la prensa decía lo que hoy cada vez más entendemos como delitos por razones de género, casi que culpabilizando a las mujeres víctimas. En ese sentido hemos avanzado muchísimo y también las nuevas generaciones, ¿no? El movimiento, de alguna manera, los movimientos feministas hoy engloban a todas las generaciones, con miradas diferentes, con discursos diferentes que no son únicos y que de alguna forma también va mostrando cómo las adolescentes, las niñas, las más jóvenes, ya van creciendo con otro entorno. No es la realidad para todas las niñas ni las adolescentes, no es la realidad para todas nosotras que, bueno, muchas tenemos el privilegio de poder hacer nuestra profesión, poder conectarnos a internet y estar acá en línea diciendo estos temas. Todavía hay una gran brecha digital en nuestra región para niñas y mujeres,
pero se ha avanzado muchísimo. Pensemos hace 20 años, este mismo debate hubiera sido diferente. Sí. Cecilia, te saluda Karina Alarcón. Me gustaría saber sobre el COVID-19, que ha impactado definitivamente directamente en el empleo femenino. ¿Cuáles iniciativas se están desarrollando desde ONU Mujeres para apoyar estas circunstancias a las que se han visto enfrentadas las mujeres en los últimos meses? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque hace 12 meses que solo pensamos en eso, en cómo contribuir a Todos los distintos estamos actores, a los gobiernos, a responder de forma más sensible al género, con las mujeres en el centro a esta crisis que tanto nos interpela a todos y todas porque no la conocemos, ¿no? En los últimos 100 años no hemos vivido algo igual y requiere de soluciones extraordinarias. ¿Qué hemos propuesto nosotras? Desde el principio, desde el mes de marzo ya, el año pasado, hicimos todo un marco de todas las dimensiones que los gobiernos tenían que mirar porque iban a impactar en las mujeres y más aún en aquellas mujeres que tenían medios de vida que podían ponerse en riesgo porque estaban en la informalidad o porque estaban en sectores que iban a ser muy golpeados. Ahora ya podemos decir, porque estaban en sectores que fueron muy golpeados y perdieron el empleo, ya sea porque estaban, como en el caso de República Dominicana, principalmente presentes en el comercio, en la hostelería, en bares y restaurantes, la restauración y hasta en la salud, que iban a verse más afectadas por la crisis. Entonces, lo primero fue hacer un marco para que pensaran en todas las formas en que iba a impactar hasta la seguridad alimentaria, en el cuidado, ¿no? Y esta fue una de las cuestiones que era un problema antes de la crisis del COVID, pero fue muy evidente para todo el mundo y ustedes tocaban el tema más temprano. El hecho de que cuando los niños y las niñas dejaron de ir a las escuelas, y en algunos países sigue todavía, ¿no? la educación puramente virtual o mixta, ese cuidado adicional en casa y del estudio en casa recayó mayoritariamente sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque tradicionalmente ocupamos ese rol, sí, porque todavía la sociedad no avanza en la corresponsabilidad, donde el cuidado tiene que ser repartido entre todas las partes y no solo responsabilidad de la mujer, pero también, como ustedes decían más temprano, porque muchos hogares son monoparentales, solamente hay una madre que lleva la economía de ese hogar, que es la responsable adulta de menores y a veces familiares mayores también que dependen de ella. Y se quedaron sin ingresos las que menos tenían, las que estaban en informalidad, ni que hablar, las que trabajaban en el sector de trabajo doméstico, pero también en el comercio, en los hoteles, restaurantes con trabajos más establecidos. Y bueno, lo primero fue alertar. Luego fue hacer propuestas junto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. Una de las propuestas fuertes que hicimos del principio fue sacar las condiciones de esas transferencias condicionadas que existían antes de la crisis para las mujeres que estaban en hogares en situación de pobreza. Antes a veces se condicionaba que los niños fuesen a la escuela, ¿no? O distintos tipos de condiciones para las prestaciones sociales. Lo primero fue saquen todas las condiciones, llamar a sacar todas las condiciones para que se expandieran además estas prestaciones sociales por COVID, que hubiera seguros COVID o seguro de desempleo o un salario universal por COVID, porque esta pobreza iba a aumentar y los hechos lo muestran. Hoy la CEPAL habla ya de 12 años de retroceso en logros socioeconómicos para las mujeres en la región. Estamos hablando de más de una década, y hay quienes, como José Antonio Campo, antiguo ministro de Economía de Colombia, hablan de que probablemente terminen siendo 2 décadas de retroceso de los avances socioeconómicos de las mujeres de nuestra región. Muchos años de trabajo que tenemos que repuntar ahora con acciones innovadoras. Lo que hemos planteado es que las ayudas vayan a las pymes, a los microemprendimientos, a las cooperativas rurales de mujeres y no solamente a las grandes empresas consolidadas, que también precisan ayuda en este contexto, y que se favoricen esos sectores y esos emprendimientos, a veces de la economía solidaria o popular, donde las mujeres han seguido activas, pero muchas veces sin ingresos y con mucho menos tiempo para ese trabajo o comunitario o de medios de vida, por esos cuidados adicionales que tienen que asumir en su hogar. Recordamos que estamos conversando con Cecilia Alimani, directora regional adjunta de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe. Cecilia, en este contexto y con este retraso que ha representado, o este retroceso que ha representado la pandemia, ¿cuáles nos podrías decir que son los 2 principales retos que tienen ustedes, aparte de poder resolver ese retroceso, que si hablamos de 20 años, wow, o sea, es terrible, pero
específicamente cuáles son los dos principales retos en nuestra región. El tema exclusivamente económico, que pareciera, por lo que nos has dicho hasta ahora, pareciera ser uno de los más importantes, o también se incluye allí el tema de la violencia, la violencia de género, o algún otro tema que sea de interés de las mujeres. Bueno, los dos temas. En cuanto al económico, solo una palabra más. Uno de los temas que vemos es que, claro, cada vez más la forma de encontrar nuevos trabajos o de retomar los trabajos que tenían antes con esta salida de la economía pasa por la inclusión digital, pasa por agregar capacidades que les permitan, cualquiera sea el rubro, poder hacer uso del el trabajo digitalizado o el acceso al mercado digitalizado. Y eso, la brecha es enorme. Estamos proponiendo una canasta básica digital junto a la CEPAL, una iniciativa regional en la que esperamos que se sumen varios países. En cuanto a la violencia de género y cómo impactó la crisis, hablamos de una pandemia en la sombra, que es justamente la de la violencia de género contra las mujeres. Desde un primer momento hubo distintos indicios. Era muy difícil saber al principio qué estaba pasando dentro de los hogares con esos estados, digamos, de casi parálisis de las sociedades y del movimiento. Sin embargo, hoy ya la información nos dice que algunos de los datos, por ejemplo, de servicios de atención a víctimas, aumentaron de forma abrumadora. O sea, tenemos datos de los servicios de atención de varios países. Algunos hablan de un aumento del 95% de las llamadas de víctimas, lo cual en su momento también era un desafío porque ni siquiera podían llamar muchas veces para pedir ayuda y empezaron a aparecer esos servicios silenciosos de ayuda a las víctimas. Lamentablemente esto siempre es tarde, ¿no? Estos servicios operan cuando la violencia ya ocurrió, bueno, cuando por suerte se logra intervenir antes del feminicidio. Es todo un desafío en este momento el tratamiento y el acompañamiento de las víctimas, porque, bueno, realmente las restricciones de movimiento y de socialización dificultan todo lo que es el trabajo de las casas de acogida o de los centros de acogida, y bueno, y los recursos, ¿no? Los centros de acogida o de atención y también los de prevención de violencia ya no tenían en general en la región los recursos suficientes para atender a todas las víctimas de violencia de género. Con la crisis esto se exacerbó y parte de nuestra preocupación también cuando hablamos de violencia es asegurar primero que los servicios de atención a víctimas se declaren servicios esenciales, que no se suspendan por nada a pesar de que la economía se paralice, como la salud, que no se detengan. Y lo segundo es asegurar financiamiento para su funcionamiento y para su atención en el territorio, porque bueno, si esos servicios no tienen los recursos necesarios, la atención va a seguir siendo frágil o llegar demasiado tarde. En el caso de la República Dominicana, como en muchos países, pero aquí en especial, teníamos un tema con las casas de acogida. Todavía tenemos un número muy bajo de espacios donde las mujeres pueden ir. ¿Qué otros pasos, aparte de aumentar esas casas de acogida, pudiéramos poner en práctica para ayudar a disminuir este índice? ¿Y cómo vamos a trabajar el tema de los salarios por la disparidad que hay entre aquellos que se da para los hombres y el que se da para las mujeres, aunque ocupen una misma posición dentro de una empresa? Bueno, sobre los dos puntos, entonces, primero en cuanto a las casas de acogida y otras soluciones. Casas de acogida, lo primero es que en casi todo el mundo lo que más funciona es asociarse con organizaciones de mujeres en el territorio, con grupos comunitarios, grupos de vecinas que ya estén con esa voluntad, que muchas veces no tienen los recursos, pero que existen estos grupos a nivel del territorio. La experiencia del mundo dice que cuando el Estado no tiene las capacidades, lo que puede hacer es desde el Estado estandarizar estos servicios, apoyarlos, pero basándose en las organizaciones de mujeres que ya existen en el territorio o potenciando grupos informales de mujeres que estén de alguna manera ya acompañando a víctimas o trabajando la temática desde algún lugar. Eso por un lado. Por el otro, la violencia es una cultura que tenemos que erradicar y por lo tanto buena parte de los esfuerzos tienen que pasar también porque la cultura de la violencia deje de ser admisible, que deje de ser lo normal y lo aceptado por todas las partes. Así que también las campañas de prevención con hombres y mujeres por parte del Estado, invirtiendo en medios de comunicación, invirtiendo en campañas de sensibilización, es eficaz. También lo es la educación. O sea, el hecho de que la educación desde la primaria incorpore una perspectiva de género en su currícula, más allá de que pueda haber énfasis especiales en
por ejemplo, en educación sexual y reproductiva, como en varios países de la región donde ya la hay, esto apuntando a otros problemas, pero es parte de la discusión sobre la igualdad. Pero esto estamos hablando de discusión de educación en valores del respeto de todas las personas como iguales. Y bueno, esto implica concientizar, o sea, educadoras y educadores tienen que formarse también en esto, y por supuesto son varias acciones al mismo tiempo. Acá hay que trabajar con todas las generaciones en simultáneo, y bueno, y también tener marco jurídico y una justicia eficiente donde esas violaciones de los derechos humanos de las mujeres, esos delitos, estén debidamente tipificados y que la justicia de alguna forma llegue a tiempo y haga justicia, válgase la redundancia. Cecilia, perdona Alex, No, a propósito del Día Los salarios me faltó, después volvemos. Sí, ahí voy con los salarios. A propósito del Día Internacional de la Mujer, el presidente Luis Abinader anunció hoy que trabajará para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué medidas podrían apoyar esta iniciativa? Bueno, a ver, ahí va. Lo primero es que es un problema mundial, y entonces la buena noticia es que la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, con la que colaboramos desde ONU Mujeres, bueno, está dispuesta a apoyar a todos los países como República Dominicana que quieran avanzar en este sentido, y la OIT congrega a empleadores, a trabajadores y a los gobiernos, por lo tanto es una instancia idónea para esto porque todas las partes están sentadas en la mesa. Y se ha tomado mucha conciencia de esto a nivel mundial, aunque todavía es un camino a recorrer. Algunos países han optado por la vía legislativa y por poner un tiempo, de alguna manera, un tiempo de transición para que el sector privado y público, porque esto lo pasa en la actividad laboral del sector privado, también nos pasa en el sector público, de alguna manera tengan un periodo de transición para igualar esos salarios. Uno de los temas fundamentales es la transparencia en cuanto a esas diferencias salariales. Muchas veces están tapadas o escondidas. Entonces, bueno, pasa por la transparencia, la publicación y implementar medidas a nivel de las organizaciones públicas y privadas. Hay muchas empresas que trabajan este tema dentro del marco que se llaman los principios de empoderamiento económico de las mujeres, los WEPs, por su sigla en inglés, donde este es uno de los ejes que trabajan. Entonces, solamente para decir que también hay empresas, no son millones, pero bueno, en el mundo sí, pero a nivel de cada país, que van avanzando en la incorporación de estos principios de igualdad. Y esto también tiene que pasar a ser una reivindicación de los sindicatos. Es decir, en el pasado, y hasta hace muy poco podríamos decir, las centrales sindicales, los distintos sindicatos en el mundo, no reivindicaban cláusulas de género en sus negociaciones con el sector empresarial. Estas negociaciones salariales o de condiciones, por lo general, eran muy masculinas, si se quiere. En la medida que los sindicatos también incorporan esto como una demanda, y si el gobierno tiene la voluntad de hacerse, se puede hacer. Realmente es algo que se puede hacer en poco tiempo si todos los actores, porque es una cuestión también de coherencia interna de las organizaciones, además de una cuestión de derechos, ¿no? Y de revertir esta discriminación que hasta hoy nos pasa en casi todos los países del mundo. Y Cecilia, no sé si estás de acuerdo con nosotros, o conmigo en particular, en que gran parte de lo que se logre en este sentido depende casi que exclusivamente de la voluntad de quien tiene el poder en sus manos, ¿no? Sí, bueno, la voluntad política es fundamental, porque el momento que la hay, eso avanza estos diálogos y encuentro de todas las partes para corregir o la normativa, o los incentivos, o los salarios, y también corregir más allá del salario esta concepción que se llama esta visión del trabajador ideal, donde hombres y mujeres cuando contratan personal piensan que el trabajador, o pensaban, ojalá sea pasado, pero bueno, todavía es una realidad, que el trabajador ideal es un hombre que no tiene responsabilidades familiares y que no va a faltar si sus hijos están enfermos o no tienen escuela. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Primero, porque ese cuidado de los hijos lo tenemos que repartir de forma corresponsable entre hombres y mujeres.
Segundo, porque todas y todos tenemos que tener ¿no? esta responsabilidad de cuidado. También las empresas, hay muchas experiencias donde las empresas han asumido el cuidado de los hijos menores, ¿no? De primera infancia, el éxito que han tenido en el desarrollo de sus profesionales y en el desarrollo comercial. Esto todavía en nuestros países a veces son casos aislados que encontramos así. Esto, como parte de los webs, muchas empresas lo hacen. Y la voluntad política se ve en ese espacio de diálogo, en esa propuesta, pero también en el presupuesto. Algo que es muy importante para el avance de la igualdad de género es que lo que está en las palabras se traduzca en el presupuesto público. Y solo así la voluntad política es realmente un camino para lograr lo que se busca. Cecilia, podríamos estar hablando días de este tema tan importante, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Pero de verdad muy agradecidos por haber atendido a nuestra invitación en No se diga más. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Cecilia, y por arrojar luz, por abrirnos más la mente para que esa evolución continúe, porque hemos dado pasos y es muy importante reconocerlos para sentirnos que estamos avanzando y que lo que tenemos es que continuar. Así es, amigos, Y por ha eso sido estamos acá. Cecilia Alemany, Así que, directora. muchas gracias. Gracias de nuevo, Cecilia. Cecilia Alemany, directora regional adjunta de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe. Una brevísima pausa y volvemos con No se diga más.